Siempre me llamaron la atención los centros comerciales abandonados. No por la historia de tiendas cerradas ni por los grafitis en las paredes, sino por lo que queda cuando nadie está. Lo que se queda después de que la vida se va y solo queda el eco de lo que antes existía. Por eso cuando encontré este centro comercial, decidido a explorarlo de noche, no lo dudé. Entré por una de las puertas traseras que estaba entreabierta, oxidada, cubierta de polvo. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso. Mis pasos resonaban sobre el piso de mármol roto, amplificando cada movimiento hasta hacerlo insoportable. Caminé por los pasillos principales, viendo vitrinas vacías, escalera mecánica detenida, tiendas cerradas con puertas de metal que se habían oxidado con los años. La sensación de estar observado comenzó casi de inmediato. No había nadie, pero cada sonido que emitía mi presencia se sentía amplificado, como si alguien más estuviera caminando conmigo, invisible. De repente, un eco sutil, un grito desgarrador que parecía venir de algún pasillo al fondo. No podía distinguir si era un adulto o un niño, pero algo en esa voz me hizo detenerme, recordando que lo que parecía vacío no siempre lo está. Seguí avanzando tratando de ignorarlo, hasta que un sonido distinto captó mi atención. Risas suaves, de niña, lejanas, que se mezclaban con los ecos del lugar. Giré la cabeza y vi una sombra moverse al final del pasillo, demasiado rápido para ser humana, demasiado real para ignorarla. Respiré hondo y encendí la linterna, enfocando los pasillos, las tiendas, pero no había nadie. Y ahí, sobre una pared cercana a una tienda de juguetes, encontré algo extraño. Un papel, pegado con cinta, que parecía reciente. Lo levanté y leí las primeras líneas. No corras, no grites, no mires atrás. El escalofrío me recorrió entero. No era un aviso cualquiera, era una advertencia. Sabía que algo no estaba solo en ese centro comercial. Sabía que lo que antes eran solo ecos, ahora me estaba siguiendo. Seguí avanzando, intentando mantener la calma, pero cada paso se sentía más pesado. El eco de mis propios movimientos ya no parecía mío. Se mezclaba con otros sonidos que no podía identificar. Gritos lejanos, arrastrados, como si alguien estuviera atrapado en alguna tienda o escondido detrás de una pared. Las risas de niña regresaron, esta vez más cercanas, casi a mi lado, y me hicieron girar la cabeza instintivamente. Pero no había nadie, solo sombras, sombras que se movían donde no debería haber nada. Recordé las palabras del papel. No corras, no grites, no mires atrás. Intenté concentrarme en el frente, pero era imposible ignorar la sensación de que algo estaba caminando conmigo, justo al límite de mi visión, siempre a la distancia perfecta para no ser visto, pero presente. Al pasar frente a la antigua zona de comida, escuché un golpe metálico, como si una silla hubiera caído, o alguien la arrastrara, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró, y cada fibra de mi cuerpo me decía que mirara hacia todos lados, pero sabía que no debía hacerlo. Intenté avanzar rápido, pero no demasiado, manteniendo el ritmo, y entonces escuché pasos detrás de mí. No eran mis pasos, eso estaba claro. Eran más pesados, arrastrados, demasiado precisos, siguiendo exactamente el ritmo que llevaba. El corazón me latía como loco. La linterna temblaba en mi mano, y por un instante sentí que mi vista se oscurecía, como si algo más estuviera afectando la luz misma. Justo cuando estaba a punto de avanzar hacia la salida de ese pasillo, escuché un susurro, tan bajo que casi no lo percibí. Decía mi nombre, exactamente como si alguien estuviera al lado mío, pero no había nadie. Fue entonces cuando recordé otra parte del papel que no había leído con atención. Si lo escuchas llamarte, no te detengas. Tragué saliva, aceleré el paso, y mientras corría ligeramente, la linterna iluminó algo que me hizo detener la respiración por un segundo. Una sombra cruzó frente a una vitrina, demasiado rápido para ser humana, y desapareció al instante. Sabía que no estaba solo, pero tampoco estaba seguro de qué me seguía exactamente. Solo podía avanzar y no mirar atrás. Avancé por el pasillo central, intentando concentrarme en mis propios pasos,
pero cada esquina parecía más larga de lo que recordaba. Las sombras no se quedaban quietas, se movían con un patrón que no podía descifrar, siempre al límite de mi visión, siempre justo donde creía que no había nada. De repente, un sonido seco detrás de mí me hizo congelar, algo metálico, arrastrado por el suelo, como si una silla vieja se moviera sola. Mi respiración se volvió entrecortada y la linterna temblaba en mi mano. Intenté recordar las reglas del papel. No corras, no grites, no mires atrás. Pero incluso obedeciendo, la sensación de que alguien caminaba conmigo se volvió insoportable. Seguí caminando y entonces escuché otro sonido distinto. Risas, esta vez de niño, suaves, burlonas, que venían de un pasillo lateral. Intenté ignorarlas, pero no podía. Cada vez que giraba ligeramente la cabeza, sentía que algo me observaba desde un lugar que no existía. Una de las tiendas de ropa tenía la puerta entreabierta, y algo parecía moverse dentro. No era un movimiento natural, era como si una figura humana estuviera dando pasos lentos, pausados, pero apenas perceptibles. La luz de la linterna iluminaba solo la mitad del pasillo, y en la otra mitad, sombras densas que no correspondían con ningún objeto. Entonces escuché gritos. No eran fuertes al principio, pero parecían multiplicarse con cada segundo. Gritos lejanos, desgarradores, que venían de varias direcciones al mismo tiempo, imposible de localizar su origen. Mi instinto me gritaba que huyera, pero sabía que si rompía las reglas, lo que me seguía podría alcanzarme. Avancé más rápido, la linterna temblando, iluminando vitrinas vacías, paredes con carteles rasgados, pasillos que parecían repetirse. De repente, en una esquina, una sombra se movió frente a mí, demasiado rápido para ser humana. Apenas la vi, desapareció, pero sentí su mirada pegada a mí, fija, como si hubiera estado esperando a que pasara por ese punto exacto. Cada paso que daba, los sonidos se hacían más claros. Respiración detrás de mí, risas de niño, susurros, golpes de objetos que no existían. Era como si el centro comercial hubiera decidido que ya no estaba vacío. Y lo peor, sentí que algo estaba justo a mi lado, siguiendo mi ritmo, invisible pero presente. Sabía que si me detenía o volteaba, probablemente ya no habría vuelta atrás. Así que continué avanzando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que cada sombra podía estar más cerca de lo que mi vista podía percibir. Avancé por el pasillo principal, cada paso más tenso que el anterior, mientras los ruidos parecían sincronizarse con mi respiración. Los golpes metálicos se repetían, esta vez desde varias direcciones a la vez, como si algo invisible estuviera moviendo objetos simultáneamente. Las risas de niño y de niña aparecían y desaparecían, cada vez más cercanas, haciendo que mi piel se erizara. En una de las tiendas de juguetes, vi algo que me hizo detenerme por un instante. Un carrito pequeño se movía solo, lentamente, como si alguien invisible lo empujara. Apenas respiré y continué, recordando las palabras del papel. No corras, no grites, no mires atrás. Cada vez se me hacía más difícil obedecer, porque la sensación de ser observado era insoportable. Mientras cruzaba hacia el área de comida, noté un reflejo en los escaparates. Una figura al fondo, delgada, alta, completamente negra, que parecía observarme mientras se desvanecía cuando apuntaba la linterna. El corazón me latía violentamente, pero no podía detenerme. Los gritos se intensificaban, ahora claros y desgarradores, mezclándose con los susurros, las risas y los golpes de objetos que no existían. Cada paso que daba parecía hacer eco en todo el centro comercial, amplificando la sensación de que algo me seguía a la perfección, siempre a la misma distancia, invisible pero presente. Al pasar junto a la antigua entrada del cine, escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados, pero perfectamente sincronizados con los míos. Cada vez que intentaba acelerar, ellos también aceleraban. Mi instinto me pedía mirar, pero sabía que romper esa regla significaría enfrentar lo que me seguía directamente. En la oscuridad del pasillo, pude percibir una sombra que cruzaba de un extremo al otro, demasiado rápida para ser humana y demasiado tangible para ser imaginación. Sentí un escalofrío que me recorrió entero, porque entendí que ese lugar ya no estaba vacío. Las sombras se movían, los sonidos me rodeaban,
y yo estaba atrapado dentro de un laberinto de presencias que no podía ver, pero que definitivamente podían verme. El pasillo parecía alargarse indefinidamente. Cada puerta de tienda, cada esquina, cada vitrina se convirtió en un posible punto de origen de los ruidos. La respiración detrás de mí, los susurros a mi alrededor, las risas. Todo se mezclaba, creando un caos psicológico que no podía ignorar. Y entonces, algo se movió justo frente a mí, en la penumbra. Una figura humanoide, delgada, con ojos negros que parecían absorber la luz, que desapareció al instante, dejándome solo con el eco de los gritos y las risas. Mi corazón estaba al límite, pero no había opción. Debía seguir avanzando, sin correr, sin gritar, y sobre todo, sin mirar atrás, mientras el centro comercial parecía cobrar vida a mi alrededor, reclamando mi atención y jugando con mi miedo. Finalmente llegué al área central del centro comercial, donde antes había una fuente y bancos oxidados. La sensación de ser observado se intensificó. Cada sombra, cada reflejo en los escaparates, cada rincón parecía tener vida propia. Los gritos desgarradores se volvieron más cercanos, resonando desde diferentes puntos al mismo tiempo, imposibles de localizar, mezclados con risas de niños que se desvanecían tan rápido como aparecían. Sentí que algo se movía justo a mi lado, invisible, siguiendo cada paso, sincronizado con mi respiración. En un instante, escuché un golpe seco detrás de mí, muy cerca, seguido de un susurro que decía mi nombre, apenas audible. No me atreví a mirar, recordando la advertencia del papel. No mires atrás. Avancé hacia la salida principal, iluminando con la linterna cada esquina y cada tienda. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el pasillo lateral, una sombra alta y delgada se deslizaba de un extremo al otro, sin emitir sonido, con ojos negros que parecían absorber la luz de la linterna. Finalmente alcancé la salida trasera, crucé al estacionamiento vacío, jadeando, sintiendo que el centro comercial seguía vivo detrás de mí. Pero por un momento, todo se detuvo. El silencio era absoluto. Miré hacia adentro y parecía un lugar abandonado, inerte, hasta que revisé la grabación que había hecho con la cámara. Las tiendas, los pasillos, los escaparates, todo estaba igual que cuando entré. Sin sombras, sin movimientos, solo vacío. Pero el audio lo decía todo. Cada golpe, cada risa, cada susurro estaba grabado. Incluso la respiración que sentí a mi lado estaba allí, claramente audible. Y justo al final, cuando mi paso cruzaba la salida, una voz baja, fría, cercana, susurraba: «No te vayas, aún no terminamos». En ese momento supe que aunque estuviera afuera, algo de ese lugar me había seguido, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir. Mi corazón todavía late a 1000 por hora cada vez que pienso en ese centro comercial. Sé que no era imaginación, sé que no estaba solo, y sé que si vuelvo, no habrá reglas que me protejan.